Bueno, de nuevo les saludo a los que acaban de ingresar a la sala. Les habla Constanza Díaz, soy la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Quiero recordar o contar a los que tal vez se están conectando por primera vez con nosotros que este espacio de Escuela Abierta es un espacio que responde a la solicitud específicamente de nuestros estudiantes de maestría, quienes consideraron muy importante que las experiencias de nuestros docentes en los apoyos que vienen dando a los procesos relacionados con el manejo de esta epidemia pudieran ser compartidas. Así surge este espacio de Escuela Abierta. Hoy en nuestra última sesión de Escuela Abierta de este semestre, estamos cerrando con un broche de oro. Y bueno, discutiremos en la escuela lo que será el próximo semestre de acuerdo a cómo avancemos. Me corresponde presentar especialmente, en primer lugar voy a presentar a nuestro profesor invitado, es el profesor Jairo Franco, médico y cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en psiquiatría de la Universidad de Caldas, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Caldas, magíster en historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y psiquiatra forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y en segundo lugar a nuestro profesor, compañero, el profesor Andrés Fandiño, Carlos Andrés Fandiño, quien es doctor en Ciencias de la Salud del Instituto Karolinska de Suecia, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle, médico cirujano de la Universidad del Valle, docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle y adicionalmente investigador del Instituto CISALVA. Bueno, profesores, el tema de hoy para todos nuestros participantes es el aislamiento por COVID-19, la salud mental y el suicidio. Y entonces en este momento dejo a los profesores en uso de la palabra. Yo estaré pendiente al final de sus intervenciones para ayudarles un poco con el chat. Recuerden que las preguntas y comentarios las hacemos por chat. Entonces estaré pendiente, profesores, para ayudarles con el chat y para la respuesta a las preguntas o la lectura de los comentarios. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Franco, por aceptar la invitación. Muchas gracias, profesor Fandiño, también por asumir con compromiso y representarnos en este espacio hoy. Y los dejo en manejo de la sesión. Listo, muchas gracias a la profesora Constanza por sus palabras. Entonces ya me toca por sus palabras de bienvenida. Agradezco también al profesor Jairo Franco por pues aceptar la invitación a este espacio. Como les comentaba, el tema de hoy es COVID-19, salud mental y suicidio. Son unas reflexiones desde el proyecto Factores de Riesgo y Exploración Genética en Suicidio en los departamentos del Eje Cafetero y Norte y Centro del Valle del Cauca, del 2017 a 2020, financiado por Conciencias, el proyecto 752-2017. Está financiado por Conciencias y participa el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como gran institución aliada para poder hacer esta investigación, y adicionalmente pues nos acompaña la Universidad del Valle, 4 universidades regionales, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Caldas, la Unidad Central del Valle del Cauca en Tuluá y la Corporación Universitaria Humboldt en Armenia. Entonces, participan profesores investigadores de todas las universidades. Entonces, tenemos la tasa de muertes por suicidio en Colombia ha venido aumentando últimamente, esto a diferencia de otros países, por ejemplo, series de tiempo en Europa que veremos más adelante, muestran que las tasas de mortalidad por suicidio han venido disminuyendo, sobre todo en los países de la Unión Europea, pero en Colombia han venido aumentando estas tasas. Uno de las zonas más problemáticas precisamente es la zona del eje cafetero, y esto llevó, pues con este interés por parte de medicina legal al hacer el diagnóstico del problema y con la participación de las universidades que mencioné, pues es que inicia este proyecto y aquí estamos presentando resultados preliminares. Entonces vemos que la tasa ha venido aumentando hasta el 2018 con 5.93 casos por cada 100.000 habitantes.
Con el intento de suicidio específicamente, según cifras del Instituto Nacional de Salud y todo el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, vemos que el problema también de los intentos de suicidio también es grave, y vemos que los departamentos más afectados son Risaralda, Ortez, Caldas y Quindío, y después sigue Putumayo. Entonces hay los 3 departamentos de la zona cafetera que están afectados de manera importante, también por el intento de suicidio. Entonces, frente a esta problemática que ya expliqué anteriormente, pues es que surge el proyecto de investigación financiado por MinCiencias, y pues nosotros estamos en el desarrollo de esta propuesta de investigación, que es un estudio de casos y controles. Los casos son las muertes por suicidio en los departamentos indicados, y los controles son las muertes por algún evento accidental o no intencional en los departamentos indicados. Y estábamos pues en medio de esta investigación cuando aparece pues la pandemia por coronavirus, y pues desde el inicio de la pandemia, bueno, se ha comenzado a hablar de las implicaciones en salud mental de un evento como la pandemia por todo el confinamiento, por el aislamiento, etcétera. Entonces, lo que hicimos aquí como análisis preliminares es un comparativo entre el 21 de marzo, cuando ya se instaura la cuarentena nacional, hasta el aislamiento, pues hasta la fecha del 10 de junio como corte, pues porque todavía este mes apenas está empezando. Entonces vamos a ver el comparativo del año 2018, 2019 y 2020 en unos análisis preliminares. Entonces primero vemos los departamentos, los municipios cubiertos por la Regional Occidente Medicina Legal. Vemos que para Caldas han disminuido los casos en este corte, para Quindío también han disminuido, para Risaralda también, y el norte del Valle, que para la regional tienen apenas 5 municipios, 5 o 6 municipios, entonces no, el número de casos es mucho menor, pero también disminuyó en el periodo. Entonces, por lo menos, este efecto en general a lo largo de los departamentos de la regional se observa que ha venido disminuyendo en el espacio, en el tiempo de confinamiento por la cuarentena, aunque ya la cuarentena se está relajando últimamente, pues por indicaciones del gobierno nacional y los gobiernos locales. Vemos entonces ya distribuido por grupos de edad, los menores, los jóvenes y adultos, desde los 18 hasta los 64 años de edad, y ya el grupo de los ancianos de 65 más. Entonces vemos que también ha disminuido en todos los grupos, pues la mayoría de casos se concentran en el grupo de joven y adulto, pues porque también es el que concentra más población y tiene un rango de edad más amplio, obviamente. Entonces vemos que todos los grupos han venido disminuyendo. Por otro lado, pues siempre el suicidio ha sido un fenómeno que afecta primordialmente a los hombres en comparación con las mujeres, pero la zona cafetera, pues según revisiones que hemos hecho en las estadísticas recientemente a raíz de este proyecto, vemos que la razón hombre-mujer en zona cafetera es un poco más baja que en otras partes del país. Entonces, en la zona cafetera hay proporcionalmente un poquito más de mujeres suicidándose en relación con los hombres, aunque pues la relación hombre-mujer se conserva pues más problemática en relación con los hombres, como lo indica la literatura y el fenómeno del suicidio en otras zonas del país. Finalmente, entonces vemos, ya les comenté, estos son hallazgos preliminares, entonces vemos aquí un problema con las personas sin pareja. Aquí en la serie hubo muy poquitos casos, muy poquitas personas se suicidaron en el grupo de los viudos, entonces solamente teníamos 5 personas viudas o viudos que se suicidaron, entonces, pero que hacen parte del grupo sin pareja. Entonces, ante todo este grupo sin pareja se comprende los solteros y los que alguna vez, y los divorciados o separados. Entonces, sin pareja actual, este grupo está comprendido principalmente por solteros. Y como les comentaba, los viudos solamente son 5, y vemos que han aumentado los casos durante el confinamiento. A pesar que las personas con pareja, los casos de suicidio han disminuido comparando en los 3 últimos años, en el periodo de estudio, y números sin datos, pues el reporte ha ido mejorando. Sobre la relación con sin datos, vemos que de manera preocupante que el grupo sin pareja sí ha aumentado, y entonces esto pues enciende una alarma en relación con este grupo, que precisamente una de las
Ya lo explicará ahora el profesor Jairo Franco, pero entonces vemos que este grupo puede estar más afectado por el aislamiento. Estamos viendo la comparación con cabecera municipal, centro poblado y rural disperso, porque a veces ocurre que por medios disponibles en las zonas rurales, sobre todo agrotóxicos, a veces hay más suicidios en zona rural, pero la situación pues es la misma en todos los lugares. También comparativamente disminuyó durante el periodo de la cuarentena. Entonces, implicaciones futuras de la crisis. Entonces, la crisis por la pandemia ha generado problemas sociales y económicos en toda Colombia. Los analistas económicos nos han mostrado que ha habido pérdida de empleos y un menor crecimiento económico. Este es un reto que se debe tener en cuenta en toda la respuesta integral a la pandemia COVID en toda Colombia de parte de las autoridades nacionales y locales. Y frente a la crisis económica que genera un evento como este que se está presentando actualmente, pues hay estudios previos que han mostrado aumentos de suicidio durante periodos de crisis económicas. Entonces, por ejemplo, durante el colapso de la Unión Soviética, aumentaron los suicidios en las repúblicas soviéticas. En la crisis de la década de 1990 en el sudeste asiático también aumentaron los suicidios, y las crisis del 2008 tuvieron un fuerte impacto en Europa, sobre todo en Grecia y en España, y entonces también aumentó la incidencia del suicidio durante los periodos de crisis del 2008 y el año subsiguiente, como veremos ahorita en una revisión. Entonces, este es un estudio que se hizo en España, específicamente buscando explicaciones alrededor del evento del suicidio y la crisis económica que se presentó. Los autores, López Bernal y otros, pues lo que hicieron fue identificar claramente las crisis, definiéndolas en términos de la disminución del Producto Interno Bruto y otros indicadores importantes, otros indicadores económicos importantes. Entonces ellos establecieron que por lo menos para España la crisis comenzó en el primer trimestre del año 2008. Para otros países empezó en el segundo o en el tercer trimestre del 2008, pero en el caso de España fue en periodo de crisis, empieza allí. Entonces ellos lo identifican claramente y hacen unos análisis de tendencias y observan pues que hay un efecto importante de la crisis sobre el aumento del número de suicidios. Para el total de España tal vez no se vea tan claro, pero hubo regiones más afectadas que otras. Entonces vemos aquí la región mediterránea, que tenía una tendencia a la disminución, y con la aparición de la crisis pues aumenta la incidencia de suicidios en esa región mediterránea. Incluso vemos pues aquí ven ustedes una línea roja que muestra una clara tendencia estacional, entonces mostrando cierta estacionalidad en los casos de suicidio y el efecto de la crisis que tuvo sobre la salud mental de los españoles. Hay estudios pues similares con Grecia y otros países de Europa. Esto pues fue un evento muy importante. Hablando con los economistas locales, con profesores de Univalle, pues me dicen que para Colombia la crisis del 2008 no fue tan grave. Hemos tenido otros periodos de crisis importantes, pero en el caso de Colombia no se vio tan afectada por esa crisis mundial. Entonces ahora la pregunta a futuro es pues qué pasará con la crisis económica que se está generando alrededor de la pandemia por el coronavirus 19. Listo, esta es mi parte introductoria como para problematizar la situación del suicidio y las crisis actuales en la zona cafetera, y ya doy la palabra al profesor Jairo Franco de la Universidad Tecnológica de Pereira, que nos va a explicar todo esto desde la salud mental, todas las implicaciones de este fenómeno. Muchas gracias a todos. Creo que las preguntas las contestamos al final. Gracias. Sí, hay una pregunta allí en el chat, profe Fandiño. Entonces, sí, la tenga presente para contestarla al final. Gracias. Adelante, profesor Franco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad, el profesor Fandiño, que ha estado tan inquieto con la búsqueda de las respuestas a este gran interrogante que para nosotros como habitantes del eje cafetero representa el pensar que
En el resto del mundo la tendencia al suicidio ha bajado, pero en el eje cafetero, por el contrario, aumenta. Entonces, como ya lo dijo el doctor Andrés, en alianza con varias universidades y con el Instituto de Medicina Legal, pues estamos intentando responder o aportar la respuesta, porque no es una sola respuesta a este gran interrogante. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, la parte que hizo el doctor Andrés es complementaria a esta, hace parte del aporte que ha hecho la Universidad Tecnológica de Pereira a, a esta investigación, que como ya les dije, pues la lidera Cisalva, pero en la cual, perdón, dijo el profesor Andrés, hay varias universidades de la región implicadas. Bueno, lo que yo quisiera hacer a continuación, me parece que el profesor Andrés es un poco optimista pensando, ay, no sé cómo hago para pasarme la anterior. Listo. Entonces, no sé si sea capaz de responder a la inquietud que es el doctor Andrés en la medida que yo le puedo resolver las dudas, o por el contrario, vamos a complejizar más el problema y a lo mejor nos van a resultar otras, pero lo que voy a intentar hacer durante la siguiente media hora es lo siguiente. Primero, hablar un poco sobre enfermedad mental y COVID, luego hablar un poco sobre lo que está pasando en las unidades de salud mental en tiempos de pandemia, después dar el salto a hablar de las generalidades del suicidio, hablar un poco del suicidio en los tiempos de COVID a nivel mundial. Ahí sí ya vamos a ir aterrizando en las investigaciones que ya han sido finalizadas y que han sido realizadas por la Universidad Tecnológica de Pereira y que le apuntan al cumplimiento de nuestros objetivos en este proyecto. Y finalmente, pues algo que ya nos dijo el doctor Andrés, y es la tendencia del suicidio en esta época de pandemia en el eje cafetero. Bueno. Entonces, cuando nosotros preguntamos por qué se afecta con frecuencia la salud mental de la comunidad en este tiempo, pues tenemos como varias direcciones o diferentes sentidos más bien en los que podemos hacer esta pregunta. Estamos sacando de este costal, aparte de los trabajadores de la salud. Sí, estamos hablando específicamente de la comunidad en general. Y la comunidad general se ve afectado en su salud física, en su salud mental, principalmente por no respetar las normas de bioseguridad. ¿Y por qué estoy hablando de la salud mental? Porque por supuesto que la salud mental va muy de la mano de la salud física, y cualquier persona que tenga, sea positivo para esta patología, le va a llegar una serie de miedos que a lo mejor se le va a poder transformar en un trastorno de ansiedad o en un trastorno depresivo. Y es más, también van a existir personas que sin tener la enfermedad, por el mero miedo, como decía por ahí, creo que Avicena, el 50% de la enfermedad es el miedo. Entonces, en este caso, hay unas situaciones que están afectando a la población general, todas basadas en el miedo, y esto va a llevar a síntomas ansiosos y a síntomas depresivos. Ya cuando hablamos específicamente qué es lo que está pasando o cuál es el impacto de esta pandemia en la población psiquiátrica que está en unidades de salud mental donde se atienden personas agudas, pues vamos a ver que hay unas implicaciones clínicas que van a hacer alarmar a este tipo de instituciones. Primero, el saber que la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos, muchos de ustedes saben que se burlan porque nosotros no mandamos sino antipsicóticos, benzodiazepinas e ICRS la mayoría de las veces, pero resulta que esos tres grupos afectan el segmento QT a nivel electrocardiofisiológico. Entonces, eso nos puede producir muchas interacciones si después eventualmente a ese paciente hay que darle medicamentos para tratar eventualmente una infección por COVID-19. Más a sabiendas
de lo que nos está diciendo ahorita la clínica y la epidemiología, que todo se trata de un asunto inflamatorio. En ese mismo orden de ideas, los medicamentos que más se han utilizado en esta investigación, esto no fue una investigación, esto fue una carta que mandaron a la editorial de esta revista. También la reflexión que hacen es que los medicamentos que se utilizan pues generan más enfermedad mental, específicamente los corticosteroides, que son los que últimamente están como utilizándose más ampliamente para el manejo de sus pacientes COVID positivos, porque ya sabemos que producen ansiedad y depresión. O sea, el nerviosismo es lo de menos. Incluso puede llegar a ser tanto el efecto de los corticosteroides que pueden generar francos estados psicóticos que pueden ir más allá del delirio. Esto, la reflexión que hacen desde este artículo es que esto tiene que hacer repensar la forma en prestar los servicios de salud mental. Se preguntan, por ejemplo, si será necesario que las psicólogas o las trabajadoras sociales estén hablando directamente con el paciente o con las familias, o si por el contrario va a generar toda un viraje, por así decirlo, hacia los servicios denominados hoy día telemedicina. Planteaban, por ejemplo, la situación de los comedores. La situación hospitalaria de los pacientes con enfermedad mental, como sabemos todos, es diferente a la situación hospitalaria de pacientes de cirugía o de otros servicios de medicina interna, donde las personas están confinadas a sus habitaciones y ahí se quedan todo el día, generalmente están con accesos venosos. En cambio, los pacientes psiquiátricos caminan, deambulan común y corriente, se hacen visitas, juegan parqués, hablan de sus cosas, así tengan sus uniformes de bioseguridad, pero no respetan esas normas mínimas por mucho que uno quiera que así suceda. Entonces, por ejemplo, plantean que los comedores van a cambiar, que los comedores va a tocar hacer al aire libre, porque se ha visto que la circulación del medio ambiente normal es la que más previene este tipo de contagios, a diferencia, por ejemplo, de los circuitos de aires acondicionados, ventiladores o en fin. Entonces, esta es una reflexión que hacen sobre el impacto que va a tener esta pandemia en la atención de pacientes psiquiátricos hospitalizados. Pero también resulta, como se evidenció, ustedes se dieron cuenta de lo que pasó hace como un mes atrás en Bogotá, donde una de las principales clínicas privadas de psiquiatría a nivel nacional se vio afectada porque todo un piso, pues resultaron muchos de un solo piso positivos para COVID-19. Entonces, otra de las preguntas que hacen los investigadores es por qué suelen contaminar más fácilmente a las personas con enfermedad mental. Lo primero es hacer una reflexión en este artículo que publican en la Universidad de Macao en China, donde dicen que hay dificultades para que las personas accedan a los medicamentos psiquiátricos. Y como vamos a ver más adelante, no solamente la dificultad de acceso a los medicamentos psiquiátricos, sino también a los medicamentos para otras enfermedades, van a generar que aumente la posibilidad de enfermedad mental. Pero en este caso, las personas con enfermedad mental, pues van a tener dificultad para acceder a sus medicamentos y eso los va a tener con una dificultad para entender la realidad. Por ejemplo, en el caso de la psicosis, lo que les va a dificultar el usar y disponer adecuadamente de los equipos de bioseguridad, por muy juiciosos que sean en sus comunidades o en sus casas, aún más las personas que tienen delirios y ya entran en psicosis, pues van a tener no solamente dificultad, sino una franca incapacidad para utilizar estos dispositivos. Otras causas pueden ser, como ustedes también ya saben, muchas de las personas con enfermedad mental tienen deterioros cognitivos o incluso ya demencias instauradas. Entonces, todo este tipo de situaciones hace que las personas con enfermedad mental, aunadas a lo que ya dijimos, a cómo es el ambiente en una unidad de salud mental donde las personas no están en sus habitaciones aisladas, sino que están interactuando, pues eso hace que se aumente la probabilidad de que las personas con enfermedad mental pues se contaminen más fácilmente.
como ya lo dicen los investigadores, principalmente los chinos. Bueno, entonces yo quisiera redondear la parte inicial diciendo que lo que primero puede afectar a la comunidad es el miedo. Porque aquí estamos hablando de personas que ya tienen como tal una enfermedad mental instaurada, pero también tenemos que ocuparnos, y más ustedes que son de la Escuela de Salud Pública, en la prevención primaria. Lo que se debe eliminar es el miedo. Es lo que no solamente los estados de alegría se asocian con mejoras en la parte de funcionamiento inmunológico, sino que los depresivos y ansiosos generan todo lo contrario, generan alteraciones del sistema inmunológico y pues esto puede empeorar o favorecer más bien que aparezca la adicción. Entonces yo quisiera, como les dije antes, que a nosotros como médicos nos quede la idea que de la salud mental podemos hacer mucho por hacer que las personas venzan el miedo. Por ejemplo, dándole un uso adecuado a las redes sociales, como vamos a ver un poco más adelante. Vamos entonces ahorita a hablar un poco ya del suicidio, para finalmente llegar a hablar del suicidio en estos tiempos y lo que está pasando en el eje cafetero por esta época específicamente. Primero que todo, decir que nosotros no podemos hablar que el suicidio es unicausal, sino que es una causa policausal, donde intervienen todos los factores que constituyen la personalidad. Esas 7 columnas que ustedes ven en esta imagen pretenden simbolizar la parte biológica, la parte mental, la parte intelectual, la parte emocional, la parte social, la parte cultural y la parte espiritual, que son 7 aspectos que influyen directamente en la salud mental de las personas y específicamente hablando, uno de ellos o 2 de ellos son los que generalmente resultan afectados en las conductas suicidas. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de la generalidad del suicidio, diciendo que según la OMS, para el año 2018, hubo 800.000 personas en el mundo que cometieron suicidio. 800.000 personas es prácticamente la población de Pereira y Risaralda, o la de Quindío y Armenia, o incluso la de Manizales y Caldas. Más o menos hay 4 millones de habitantes en esta región. Entonces imagínense el impacto que genera una muerte de 800.000 personas, si los tuviéramos todos junticos. Pero por otro lado, lo que nos parece más triste es que la población adolescente, en personas adultas, jóvenes y adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte, únicamente superado, como bien ustedes pueden leer, por las muertes accidentales. Y eso que no estamos aquí hablando de los intentos suicidas, que pueden ser 5 a 10 veces, a 20 veces incluso, más que los suicidios. Pero el comportamiento suicida en general genera un impacto nefasto a nivel de la comunidad, a nivel familiar y también a nivel de los médicos que tratamos este tipo de personas. Es como, pues, a todos los pacientes, a todos los médicos se mueren los pacientes, pero el suicidio es una muerte que muchas veces no entendemos, ni siquiera los psiquiatras. Pero ya hablando específicamente en Colombia, el suicidio es la 4ª causa de muerte violenta. Desde hasta el año 2014 había un número constante de suicidios de 4.56 por 100.000 de la incidencia de suicidios, y Colombia había hecho unos compromisos con la OMS para reducir al menos en 10% estas cifras. Pero por el contrario, en los últimos años se ha visto un aumento. Aquí no están las cifras del 2018, que también implican que esto va en franco aumento. Y como ya lo decía el profesor Fandiño al inicio, y lo resalté, creo yo antes, en el eje cafetero la situación es aún peor. Por eso es que estamos en este proceso de investigación.
todos sabemos que de pronto a los salubristas y a los epidemiólogos, un gran sector de la población no los debe estar viendo con buenos ojos, porque en el sano juicio se están recomendando estas medidas de aislamiento y de cambio social para prevenir contagios. Pero los economistas, administradores y muchas personas en general no creen que, o sea, creen que es una manipulación de los chinos, de los norteamericanos, que se lo están inventando Petro, Uribe, yo no sé quién, la verdad, y que lo que realmente quiere hacer es un grupo de personas manipular para que hayan daños económicos, que en efecto van a haber. Los daños económicos aquí van a ser muy grandes y como ya lo mencionó el doctor Fandiño, está muy clara la asociación que hay entre suicidio y crisis económica. Citando el mismo autor y el mismo artículo que ya nos habló el profesor Andrés, pues en esa investigación arrojó que en España, que fue uno de los países más afectados, como dijimos antes, así como Grecia, hubo un aumento del 8% que se pudo hacer una asociación directa con la crisis financiera de esa época. Y esto sucedió principalmente en hombres mayores de 60 años. Curiosamente o coincidencialmente o poco afortunadamente, nos encontramos otro artículo donde nos están hablando, esto fue en un estudio que hicieron en Inglaterra, y las implicaciones del COVID-19 principalmente en el riesgo de suicidio de la población anciana. Y ellos se basaron en que durante la epidemia pasada de SARS, en el año 2015, también en el Oriente, en Taipei, pues hubo mayor porcentaje de población que se suicidó, principalmente las personas que estaban aisladas. Y quiero aquí que cojamos con pinzas este dato porque ahorita lo vamos a retomar, tal vez para intentar darle una idea general a todo este asunto, o una respuesta, como dijo el doctor Andrés, a lo que está sucediendo. Lo que sí está claro ya en esta pandemia, ya en el año 2020, es que en Wuhan hubo un 10% aumentó la ideación suicida en personas mayores de 70 años. Y ellos lo asociaron a la información que veían por televisión, por radio, y aunque ya no son muy utilizadas por este grupo de la población, la verdad no sé por qué el artículo no lo especificaba, si es porque no tienen pleno acceso público, no es un uso tan masivo o específicamente para la población, pero no hablan de redes sociales. Esa se la agrego yo. Vamos a ver por qué. Y decían que la dificultad para acceder a los servicios de salud y a los servicios farmacéuticos, no necesariamente a los psiquiátricos. Imagínense una persona con dolor que no pueda ir a reclamar sus medicamentos, o una persona con cualquier patología que tenga la dificultad para ir a reclamar sus medicamentos. Esto le va a generar toda una disfunción que va a implicar toda la personalidad. Y dice que lo que más aumenta el riesgo en esta población es el confinamiento y el aislamiento, pues porque ambas situaciones van a redundar en soledad. Entonces, si este es el problema, ellos plantean que se puede hacer mucho desde la prevención primaria, pero también desde la prevención secundaria y terciaria cuando ya tenemos identificado el problema, y auguran un gran campo para la telesalud. Y por supuesto, aconsejan que no se debe frenar el suministro de medicamentos para ninguna patología, y que independientemente de que las personas puedan deambular libremente, debería haber unos servicios como domiciliarios para favorecer a las personas que tienen cierta edad y que a lo mejor van a tener dificultades en el desplazamiento, no solamente pues porque les ordenen estar confinados por una situación como estas. Bueno, aquí yo les quiero mostrar estas son las guías de manejo clínico del Colegio de Psiquiatras de Inglaterra, donde nos dicen cuáles son las 7 situaciones que más se asocian con conductas suicidas.
y por supuesto que cobran especial importancia ahorita en tiempos de pandemia, que con esa intención fue que ellos escribieron este artículo de reflexión. Lo primero es la enfermedad mental, por supuesto, sí, la depresión, la psicosis, los trastornos de personalidad, el descontrol de los impulsos, por supuesto que esto nos va a favorecer la conducta suicida, pero también se puede dar la experiencia previa de eventos suicidas no mortales, así no se tenga una enfermedad del denominado eje 1 DSM-4 multiaxial, donde se incluye esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, depresión, pero acordémonos que en ese diagnóstico existe en el eje 2 uno que habla de trastornos de personalidad o de retardo mental. Y aunque no podemos decir que una persona con trastorno de personalidad tenga un trastorno mental como tal, evidentemente este tipo de comportamientos se asocia con riesgo suicida. Como también los estresores financieros, como ya lo hemos dicho antes en varias oportunidades, la violencia doméstica, que por estos tiempos suele aumentarse más, el abuso de alcohol, pero ni siquiera en condiciones de abuso, sino el mero uso, el consumo de alcohol en este tipo de situaciones, no solamente de confinamiento, sino per se es un riesgo de conducta suicida. Lo que ya también habíamos mencionado, el aislamiento. El aislamiento no solamente comunitario de los amigos y la familia, sino cualquier tipo de aislamiento aumenta la posibilidad de pensamiento, o sea, ideación y comportamiento suicida. Lo otro es el acceso a los mecanismos para cometer suicidio. Creo que el doctor Andrés también nos habló al principio que en una finca, sí, claro que nos lo habló cuando hablaba de los suicidios que hubo a nivel rural versus los que hubo en ciudades. Veíamos que en la parte rural casi no hubo mucho, a pesar que tienen acceso a furadán, tiodán y yo no sé cuántos venenos, tienen acceso a escopetas, o tienen acceso a medicamentos, ¿sí? El acceso a algún tipo de elemento que pueda privar de la vida, pues es un factor de riesgo, por supuesto. Y lo otro es el irresponsable manejo que se hace en los medios de comunicación. No solamente hablando de suicidio, que eso hace que las personas como que les dé energía, sino todo el miedo que genera, como ya lo hemos dicho, el hablar de esta situación. Y vemos, por ejemplo, yo tengo a mi tía Ofelia en Dos Quebradas que mantiene encerrada, pero es la super especialista en COVID, porque eso se baja artículos de yo no sé dónde, todo le generan miedo, ¿sí? Entonces, no solamente es lo que se ofrece, sino lo que la gente consume. Lo que la gente está consumiendo no es precisamente estar revisando lo que nos dice la guía del Colegio Real de Psiquiatras del Reino Unido o lo que dice la OMS, que hasta lo desprestigia el mismo presidente norteamericano, sino que leen cuánta cosa existe que les va a generar miedo. Y una carta le hacen después al editor donde le dicen que no consideró la parte del desempleo. Entonces, el desempleo es otra de las cosas que se asocia con ideación suicida y con comportamientos suicidas. Pero ahorita entonces vamos a sentarnos un poco ya en el eje cafetero, pues, que es específicamente la investigación que tuvo a bien presentarnos o hacer la vida que nos presentase al doctor Andrés y a mí. Resulta que a pesar de que Colombia desde el 2014 planteó y se comprometió con la OMS y con la OPS que el suicidio se iba a reducir en un 10%, por el contrario, en el eje cafetero, no solamente en el eje cafetero, en toda Colombia, sino principalmente en el eje cafetero, como lo veíamos en la tabla que nos mostró el doctor Fandiño, pues encontramos que esta incidencia aumentó, llegando incluso a tener municipios como Anserma Caldas. La profesora directora de la Escuela de Salud Pública nos decía ahorita que era de Cartago. Cartago es una ciudad que se fundó hace más de 500 años
o por ahí así, y la segunda ciudad que se funda es Anserma. Anserma es un pueblo ubicado en la cordillera occidental, es el típico pueblo paisa, y resulta que pertenece al occidente del departamento de Caldas, pero es muy cercano geográficamente al municipio de Pereira, y tiene una tasa de 19.4 de suicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es casi 4 veces lo del promedio nacional y se acerca muy peligrosamente a los peores promedios mundiales que suceden en los Países Bajos. Entonces, eso hizo que nos generara una pregunta de investigación, y es que a lo que estaba pasando allí, y lo quisimos tomar como ejemplo pues para el resto de municipios que son similares a Anserma. Anserma es un municipio de 50.000 habitantes, de economía cafetera, su población es mestiza, con cultura de lo que se denomina popularmente en Colombia denominada paisa, y encontramos que hicimos el estudio en población adolescente y quisimos medir dos de las cosas que se asocian mucho con conductas suicidas, que son la depresión y la impulsividad. Y resulta que nos encontramos que el 44% de la población que analizamos tenía depresión. Estamos hablando de una población adolescente cuyo promedio de edad era 14 años. Y fuera de eso, vimos que estos jóvenes eran altamente impulsivos, principalmente aquellos que tienen un antecedente familiar de trastorno afectivo bipolar. Y cuando nosotros pensamos en trastorno afectivo bipolar y pensamos en el eje cafetero y nos damos cuenta que la prevalencia de trastorno afectivo bipolar en el eje cafetero es de las más altas a nivel nacional y mundial, solamente comparables con algunas de ciertas comunidades judías, pues nos hace entender que los ancestros de los pobladores nuestros tenían esta carga de enfermedad, y esto hoy se está manifestando en personas con trastornos afectivos bipolares, que por supuesto tienen más probabilidad de cometer suicidios, y en esta población nos encontramos que estos niños con familiares, con ancestros de personas con trastorno afectivo bipolar, pues tenían mayor impulsividad. También sabemos que hay una asociación directa entre niños con trastorno deficitario de la atención que posteriormente desarrollan en la adultez un trastorno afectivo bipolar. Y entonces, pues la relación entre impulsividad y trastorno afectivo bipolar es muy, muy frecuente, y esto es una de las cosas que nos genera preguntas a responder en el grupo de investigación, o más bien en el proyecto de investigación que Cisalva nos propuso y en el que estamos trabajando de forma conjunta. Y volvemos entonces, cuando intentamos responder esas preguntas, a volver a decir que las conductas suicidas no obedecen simplemente a problemas biológicos o a problemas mentales. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo así, este man? ¿Por qué separa mental, cognitivo y emocional? En mental estamos diciendo, por ejemplo, personas que se van afectadas por alucinaciones y delirios, como fue una persona con trastorno afectivo bipolar o esquizofrenia. El cognitivo nos referimos, por supuesto, al nivel, por decirlo de alguna manera, inteligencia o la capacidad para resolver problemas, que es distinto a una persona al aspecto emocional. Una persona puede tener alteraciones emocionales sin tener problemas mentales. Lo que pasa es que cuando una persona tiene un problema en cualquiera de estas 7 esferas, parece que la dirección es hacia una unidad de salud mental, pero sabemos que incluso allá caen personas que no tienen problemas biológicos, mentales, cognitivos, sino que pueden tener problemas sociales o culturales, como pueden ser, por ejemplo, o sea, no todas las personas habitantes de calle, por ejemplo, tienen esquizofrenia, por así decirlo. Entonces, si eso está influyendo en todas las enfermedades mentales, por supuesto que es la base también de cuando vamos a hablar de personas que tienen suicidio, que cometen actos suicidas. Entonces, en un intento de averiguar qué era lo que estaba pasando con estas personas y qué los llevaba a cometer o a tener esos comportamientos suicidas, entonces se trabajó en esta investigación de corte cualitativo, que quería observar o encontrar cuáles eran las representaciones sociales del suicidio en personas que asistieron durante el año 2018 y 2019
al servicio de consulta externa del Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda, que es el sitio donde hacen prácticas clínicas los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Tecnológica de Pereira en la Facultad de Medicina. Entonces, después de todos los debidos consentimientos informados, los comités de éticas y todo, resulta que nos encontramos con que, al igual que a nivel mundial, las conductas asociadas a baja autoestima, problemas de pareja, abuso sexual, sentimientos de rechazo, pero todos los que entraron en esta investigación cualitativa tenían problemas, o más bien destacaban la importancia de la familia como factor protector, o más bien como que era lo que les faltaba y nosotros lo detectamos, lo convertimos en factor de riesgo o lo homologamos a un factor protector o de riesgo cuando de comportamiento suicida estamos hablando. Entonces se encontró que la familia juega un papel importante en este aspecto, y si nos damos cuenta que las personas que cometen actos suicidas en este tiempo son las que están aisladas, entonces creo que sería fácil deducir que el hecho de que las personas tengan compañía, de que las personas estén el hecho de que estén confinadas con familia, a pesar de que puede aumentar ciertos conflictos, puede aumentar la sensación de compañía y hacer que eso se convierta en un factor protector, lo cual probablemente, o posiblemente más bien para no comprometerme tanto, esté influenciando en la tendencia que hemos visto desde el 21 de marzo al 10 de junio, haciendo el análisis del 2018, 2019 y 2020, donde parece que la tendencia es a que disminuyan los suicidios realmente, o sea, los suicidios consumados, porque vemos que esto es lo que está pasando. Entonces, nos atrevemos a decir, de acuerdo a la lectura de estos artículos y a lo que está pasando en nuestra región, en nuestra comunidad, esto de una u otra manera puede ser como una forma de investigación, acción, participación, porque yo que soy cuarta generación en el eje cafetero, dentro de mi propia familia han habido personas con trastorno afectivo bipolar, con depresión, con conductas suicidas, pero parece que la familia, independientemente de su configuración, entendida como el grupo nuclear primario que permite el soporte a las personas, y cuando hablamos de soporte hablamos de la sostenibilidad, o sea, de la empatía primaria, que es el pensar en lo que le está pasando al otro, la empatía secundaria, que es la comportamental, y es hacer un acto para favorecer la alegría o disminuir la angustia de esa persona. Eso nos lleva al tercer nivel de empatía, que es el amor. Entonces vemos que parece que la familia es el principal factor protector y que la soledad es el principal factor de riesgo para que las personas con esta condición y con esta situación, más allá de la condición de confinamiento, aislamiento, hace que ciertas personas queden aisladas, y parece que esto es un factor de riesgo directo para que se cometan este tipo de comportamientos. Bueno, pues esto era lo que tenía. Espero que tengan preguntas que no sean muy difíciles de responder, y las difíciles de responder, por favor, se las hacen al doctor Andrés. Bueno, sí, no, les agradezco muchísimo de nuevo el tema. Creo que es muy pertinente, muy interesante. Además, el estudio, digamos, que ustedes vienen haciendo en Conciencias, y también las investigaciones que el profesor nos ha mostrado sobre el tema en la región, porque indudablemente, pues allí hay un comportamiento diferente que vale la pena seguramente profundizar y comprender mucho mejor qué es lo que pasa. Había en el chat una pregunta sobre en la primera presentación del profesor Andrés, que nos decía, desde mi momento me sitúo porque ya se ha movido el chat, entonces... dice, una pregunta sobre Japón. Sí, y que me decía que entonces, ha disminuido. Exacto, ¿cómo explicar entonces la disminución de suicidios en el Japón en este momento de crisis?
Es la primera pregunta que tenemos, si quiere la podéis responder, y mientras tanto invitamos a todos y todas a hacer sus preguntas en el chat, por favor. Andrés, si quiere me da la oportunidad a mí. Sí, lo que hemos visto aquí es, pues lo veíamos en general en todos los grupos, o sea, cuando se ve todo el suicidio en su conjunto pareciera que si hay una disminución porque de alguna manera las personas al estar aisladas tienen que estar en casa y al estar en casa están con su familia. Entonces, los que tienen esa red cercana disponible, pues eso ha sido protector. Pero como veíamos en los resultados preliminares con las estadísticas de la zona cafetera, vemos que las personas que no tienen esa red disponible, entonces precisamente han aumentado los casos. Esto tocará consolidar mejor las estadísticas, pues en Colombia tenemos ese reto y me imagino que los otros países también, para hacer una diferenciación entre los grupos. Puede que el global del número de casos en Japón también esté disminuyendo, pero si se hace análisis por subgrupos, seguramente se va a ver que algunos grupos van a estar más afectados. Y cuando nosotros hicimos aquí un rápido análisis de subgrupos, gracias a los datos de medicina legal, pues participante en la investigación general, entonces observamos eso y pues vamos a tener que seguir buscando información sobre esa tendencia. Y para complementar la respuesta ahí es, el reto además va a ser cuando ya lo otro que veíamos, se va a generar una crisis económica ya se está generando y ya estudios en el pasado han mostrado cómo las crisis económicas generan importantes efectos en la salud mental de las personas y además entonces uno de esos efectos es el aumento de la incidencia de los suicidios y eso pues si uno hace una revisión actual como nos mostraba el profesor Franco de todas las recomendaciones de la OMS, OPS y asociaciones de psiquiatría del mundo son en que hay que tener en cuenta el efecto que el desempleo y otras formas de crisis económica van a generar en la salud mental de la población. El profe Franco, no sé si quiere complementar algo. No, profe, totalmente de acuerdo con vos. Hay cosas muy claras. Vos nos mostraste al inicio la diapositiva de las personas sin pareja. Hablaban los otros estudios del aislamiento en las personas ancianas y pues todo redunda. Y también hablábamos de las familias como factor protector. Entonces, coincido totalmente en lo que vos estás diciendo. Por supuesto que faltan estudios más a profundidad, esos son análisis preliminares, pero también es importante hacer hincapié en que lo más probable es que después venga no sé, como un movimiento pendular donde empiecen a aumentar los suicidios porque ya van a ver las situaciones económicas que vos también dijiste. Sí, profesor, creo que en esa misma vía está una pregunta de Ana Castillo que dice que qué piensan sobre los efectos post-pandemia para la salud mental en general y el suicidio en particular. Profesor Andrés, ¿deseas empezar vos primero? Otra vez me la repites, la estaba buscando aquí. Mira, la pregunta que algo de lo que ya estamos diciendo, de que qué esperamos para el tiempo post pandemia. Y yo creo que ya lo hemos de una manera tocado, aunque de forma tangencial. Y es que la parte económica que va a ser un impacto, va a ser, o sea, la parte económica se va a ver afectada, se cree que va a disminuir el Producto Interno Bruto a nivel mundial y esto ya se ha visto en otros movimientos similares, en otras situaciones de epidemia, perdón, de disminución a nivel del funcionamiento económico, de una alteración financiera, que eso siempre se asocia con comportamientos suicidas y con suicidios efectivos. Entonces lo decía el profesor Andrés, citando los españoles, que aunque el estudio lo hicieron en España, pero fue del Colegio Real de Médicos de Londres, donde nos decía cómo se aumentó el suicidio en un 8% entre el 2005 y el 2011, creo que era. Y todos, ya se sabe claramente que cuando hay una afectación de una comunidad en la parte económica, eso aumenta la probabilidad de suicidio. Pero como también lo dijimos, no podemos decir que es una unicausalidad, sino que es una aglomeración de muchas cosas. Pero lo que estamos esperando es que después, dentro de un tiempo, aumente el comportamiento suicida. ¿Qué opina el profesor Andrés?
Y pues aquí hay un reto, entonces parte de ese reto son intervenciones sociales que ya se han venido adelantando, y pues, pero deben continuar, va a ser todo un reto seguir apoyando económicamente a las familias, y por otro lado, pues en algunas secretarías de salud ya se ha comenzado a abrir más líneas de apoyo a la comunidad, precisamente porque saben que estas situaciones de confinamiento son problemáticas para todas las personas. Entonces, esa es parte de las estrategias. Lo otro que hay que recordar, entonces, el manejo en medios de las noticias de suicidio. Si el manejo en medios es muy alarmista, esto genera casos por repetición, por simulación, y eso la literatura es consistente al respecto. Entonces, eso habrá que tener cuidado. Lo que pasa es que hay emisoras, digamos ya específicamente frente a lo del coronavirus, hablando con colegas, hay algunas emisoras que dicen unas sandeces en relación al coronavirus, y pues si no están colaborando con información apropiada frente al coronavirus, imagínense cómo van a ser la situación frente a casos de suicidio. Y entonces, eso es parte de las estrategias a abordar. Otra de las causas de problemas durante el confinamiento, que nosotros no profundizamos mucho ahorita en la exposición, pero ya recuerdo, es el aumento de la violencia de pareja. Al estar las personas confinadas, hay violencia contra la pareja, hay violencia contra los niños, y esto puede aumentar también los casos de suicidio, porque esta violencia en el entorno del hogar puede afectar a toda la población, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que tener canales más apropiados de denuncia, e implementar, por ejemplo, denuncias por medios digitales para que comisarías de familia o ICBF esté más pendiente de las familias en esta época de pandemia. Gracias, profesores. La profesora Lina Osorio les agradece la presentación y les pregunta qué intervenciones dirigidas a trabajadores de salud y estudiantes del área de salud se pueden recomendar. Bueno, ¿me permite, profe Andrés, respondo yo esa? Sí, claro, gracias. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de la Escuela de Salud Pública, recordemos la guía HMGAP, que es una guía que pretende disminuir la brecha en la atención en los servicios de salud en los países que no tienen disponibilidad permanente de servicios de salud en psiquiatría y en neurología. Y hay específicamente una guía que se llama la guía HMGAP humanitaria, que es para este tipo de situaciones, donde se hace énfasis en la prevención primaria, y si eso se puede hasta incluso bajar el celular. Es una aplicación de muy fácil manejo y permite dar no solamente orientación diagnóstica, sino algunas herramientas de tipo psicoterapéutico para que se empleen desde el primer nivel de atención y no necesariamente ni siquiera por médicos. Está planteado para que lo apliquen enfermeras, auxiliares de enfermería, incluso personas que yo creo que podrían equivaler a lo que antiguamente se llamaba las promotoras de salud. Ellos hablan ahí de auxiliadores de la salud. O sea, son personas que como que tienen la vocación de servir desde el primer nivel de atención, y entonces yo les recomendaría que siguiéramos esta guía, la guía HMGAP humanitaria. Gracias, profesor. Aquí hay un comentario de María Isabel, no sé si era la profesora María Isabel Gutiérrez, que estaba intentando conectarse. Dice, además, en una publicación ayer, el aumento de suicidios en España nos indica que debemos pensar en hacer prevención en Colombia teniendo en cuenta los factores de riesgo, además que se sabe que el impacto de la crisis económica. Bueno, también hay un comentario sobre, o una pregunta sobre factores protectores de suicidio en pandemia por parte del paciente, por parte de la familia y por parte de todos. Y qué estrategia, y la pregunta es como qué estrategias se sugieren en ese caso. Bueno, pues de nuevo también remitiría la guía HMGAP, pero les quiero decir que el profesor Fandiño ahorita nos decía que aumentaran los casos de violencia familiar. Resulta que
así se tenga, pues, la violencia familiar, la violencia intrafamiliar ya es una cosa extrema, pero es importante que las personas tengan como la posibilidad de dialogar, incluso de discutir. El mero hecho de que una persona tenga compañía se convierte en el mejor factor protector. Y creo que más allá de la guía HMGAP se debe trabajar en la parte de la composición familiar, no necesariamente papá, mamá, niños, perritos, sino la estructura de familia entendida como en el acompañamiento que las personas tienen, donde comparten las necesidades básicas y están abrigadas por el mismo techo. Entonces creo que eso sería el principal factor protector. Creo que esto respondería a la pregunta o no. Profesora, por favor. Para complementar también se están sugiriendo entonces intervenciones de telesalud que ya se vienen adelantando. Entonces, por ejemplo, pues trabajando con los colegas del eje cafetero, sé que muchos de ellos han desplazado sus consultas a telesalud y también profesores de aquí de la Universidad del Valle. Pero entonces el cubrimiento de esta telesalud tiene que ir más allá de seguimiento de pacientes crónicos ya identificados con los servicios de psiquiatría. Hay que intentar llegar a más población aprovechando estas estrategias de telesalud. Entonces, y no necesariamente pues de telepsiquiatría, sino también de telepsicología, hacer un cubrimiento al resto de la población, intentar seguir la población desde la CAPB, precisamente con este tipo de intervenciones, porque el impacto económico que apenas está empezando va a ser fuerte y ya sabemos, pues desde la literatura es consistente en diferentes países, diferentes culturas, que las crisis económicas generan problemas de salud mental y generan un aumento de la tasa de suicidios. Entonces, estos son aspectos a considerar. Gracias, profesores. Bueno, este es un tema que interesa mucho y que también genera preocupación en la gente, y no solamente como académicos, etcétera. Aquí una persona nos dice cómo desarrollar mecanismos de defensa maduros para evitar el tema del suicidio en adolescentes, como padres, como docentes, como médicos. ¿Cómo los estimulamos? ¿Dónde nos documentamos? Muchas gracias. Bueno, los mecanismos de defensa maduros se pueden, a ver, hablemos de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, hay algunos que son inmaduros, como por ejemplo la negación, que sería, no está pasando nada. Hay otros que son maduros, como la afrontación. Entonces, el primer mecanismo de defensa maduro es aceptar que hay una realidad que nos puede impactar en la salud mental de las personas y que incluso puede aumentar a futuro la posibilidad de que hayan eventos suicidas. Lo otro sería otro mecanismo, o sea, no solamente la aceptación, también tenemos el altruismo, también tenemos la práctica del buen humor, la espiritualidad. Por supuesto que todos estos mecanismos de defensa son protectores no solamente para asumir esta pandemia, esta situación particular, sino para la vida. Los principios de la sostenibilidad, los principios de la sostenibilidad social, como la igualdad, el crecimiento permanente y la calidad de vida, o los principios de la sostenibilidad personal, de la empatía, la compasión y el amor. Todos los mecanismos de defensa maduros que siempre están representados en valores son bienvenidos para asumir con responsabilidad el reto que tenemos los psiquiatras y los salubristas de atender la posible epidemia de enfermedad mental que se venga, por así llamarlo, y prevenir. Creo que se puede hacer mucho desde la prevención primaria. Creo que tenemos que empoderar mucho los equipos de salud mental a nivel del primer nivel. Creo que sí, y que cualquier mecanismo de defensa maduro que utilicemos nos va a llevar a buen puerto, no solo para salir adelante de esta crisis, sino para salir adelante con cualquier asunto de la vida. Y si podemos empoderar de este tipo de situaciones, como nos recomienda la guía HMGAP humanitaria, a las personas del primer nivel de atención, y utilizando esas estrategias que ya nos dijo el profesor Andrés, que por supuesto son una de las cosas buenas que nos va a dar la pandemia, yo creo,
los servicios de telemedicina, pues todo esto se puede agrupar en la bolsa de mecanismos de defensa maduros para apuntar hacia la solución de esta problemática o por lo menos la atención o prevención de esta situación. Profesores, aquí hay un comentario de Andrés Felipe que dice, me parece muy interesante la charla en investigación. Sin embargo, pienso que está muy reciente para sacar conclusiones, ya que toca mirar los efectos de los meses siguientes. Viendo estos datos, veo una disminución de suicidios en Colombia a pesar de estar pasando por una crisis. ¿Qué factores contribuyen desde lo social para que esto haya sido así? Bueno, sí, sí es cierto, es temprano para ver los efectos. Y pues aquí esto es unas reflexiones iniciales. Y, pues, y también revisando en la literatura en salud mental actualmente, si ustedes la ven, es ante todo de reflexiones. Entonces, por ejemplo, en JAMA o en The Lancet solamente pues hay cartas al editor haciendo llamados de atención sobre esta situación problemática que se está presentando. No es que hayan estudios concluyentes, pero por lo que se ve pareciera que van a haber como dos fases. Una fase es durante los momentos de cuarentena, puede que la mayoría de personas que tienen una red social apropiada, en ese grupo de personas los suicidios van a disminuir. Tal vez vaya a haber algunos grupos afectados que están más afectados por el aislamiento, para ellos va a aumentar la tasa de suicidios, pero hay que tener en cuenta que después va a venir una crisis económica. O sea, la crisis económica ya está diagnosticada por los economistas, y entonces el reto es cómo responder ante las crisis económicas. Pues ya hemos hablado de algunas estrategias preventivas. Los equipos de salud mental de la CAPB van a tener que intervenir, como ya sugeríamos. Una alternativa es teleconsulta, y otra alternativa son los trabajadores o son los auxiliares de salud comunitaria, como ya lo decía el profesor Jairo Franco. Y entonces esas intervenciones van a tener que estar presentes. Claro, es muy pronto para saber los efectos, y sobre todo que para Colombia, ustedes bien saben que el total de la mortalidad para Colombia se consolida 2 años después. Entonces, por eso si se va a hacer un análisis de series de tiempo, toca esperar a que pasen 2 años, porque la mortalidad de Colombia se consolida hasta 2 años después. Tal vez países que tengan mejores sistemas de estadísticas, como los europeos, puedan hacer estos análisis más pronto, pero desafortunadamente para Colombia las estadísticas de mortalidad se consolidan después de 2 años. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y es ante todo un llamado a estas intervenciones que vamos a tener que hacer en estos momentos en post-cuarentena, porque es algo importante, a trabajar en comunidad. No sé si el profesor Jairo quiera complementar algo de esta respuesta. No, profe, yo creo que usted lo dijo todo muy claro. No tengo nada que agregar. Bueno, yo agregaría que indudablemente la historia, digamos que los antecedentes en otras situaciones que han generado crisis como estas, han mostrado los resultados en materia de salud mental, el incremento en los suicidios, y uno pensaría que un trabajo que hay que hacer es precisamente convencer a las autoridades y alertar a los tomadores de decisión acerca de este problema, porque, o sea, vamos a tener tantas consecuencias y consecuencias en diferentes niveles. Pues a nivel de salud, pues uno ya espera las consecuencias propias de la desatención sobre las enfermedades crónicas que se viene presentando en toda parte. Todo el mundo está enfocado en los servicios para el COVID, en las UCIs para el COVID, y se da desatención en otros espacios en frente a la entrega de medicamentos, como ustedes lo planteaban ahora. Y creo que es necesario generar un sentido de alerta sobre lo que viene en materia de salud mental y lo que se está presentando ya. El tema de la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, es una cosa que está allí sobre la mesa y que hay que atender también. Bueno, hay que prevenir,
Están preguntando que si se piensa realizar estrategias que articulen acciones con las distintas instituciones a partir de los resultados de su investigación. Bueno, pues la investigación no tenía esto, como comentaba al inicio, la investigación no tenía el objetivo de esta investigación no era la pandemia de coronavirus y sus implicaciones, no. Nosotros estábamos haciendo una investigación que todavía no ha concluido y pues la idea al final era sacar una serie de recomendaciones sobre la prevención del suicidio en la zona cafetera y en el norte y centro del Valle del Cauca. Obviamente, pues la idea era compartir con las autoridades de salud todos los hallazgos, pero aparece esta pandemia y como veníamos haciendo el estudio, pues aparece esta reflexión y ese es uno de los objetivos de esta reunión de hoy. Obviamente, de aquí hemos estado en contacto con las secretarías de salud y vamos a tener que hacer reuniones con ellos para hacer una discusión de todos estos aspectos para prevención del suicidio en estos entornos de crisis, aunque no era un objetivo directo del estudio. Obviamente, esa investigación nos ha permitido tener unas enseñanzas que es pertinente compartir con las autoridades de salud y los equipos de salud mental de cada una de las secretarías de salud. Gracias, profe. Hay aquí como una nota, comentario, pregunta. Voy a leerla. No me queda muy clara la intención, pero vamos a ver si ustedes me ayudan a entender un poco el asunto. Dice, aunque el profesor Franco y la presentación se orienta a explorar factores genéticos, se dice que quienes se van a suicidar lo anuncian desde antes, en algunos casos dejan notas, cartas y explicitan por qué lo hacen. ¿Es algo que ha contemplado en el estudio? Creo que en esta zona del estudio se perdió el miedo al suicidio, en tanto tienen cifras muy altas o las personas tienen un bajo nivel de aceptación del sufrimiento. Bueno, primero que todo, como dijo el profesor Andrés, nosotros lo que estamos haciendo es una exploración genética, ¿sí? Pero también se los dije en varias oportunidades. Cuando nosotros analizamos el comportamiento suicida, no podemos solamente quedarnos en la parte biológica. Les mostré que era una cosa al menos de 7 columnas, que era la parte biológica, la parte mental, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte cultural, la parte social y la parte espiritual. Si nosotros solamente creemos que en la genética está la respuesta al comportamiento suicida, obviamente que vamos perdiendo el año. Pero como dijo el profesor Andrés, nosotros esperamos encontrar con la investigación principal y sus diferentes ramas algunas posibles respuestas para que aquellos, como lo llamaron aquí, tomadores de decisiones desde la biopolítica, tengan la posibilidad de mejorar ese aspecto de la sociedad que, al igual que otros, está afectando la comunidad y no solamente en la salud mental. La farmacodependencia y el suicidio son dos situaciones que no solamente tienen que ver con la psiquiatría y que se están convirtiendo en algo así como un incendio que sucedió porque se incendió el televisor de la casa 44. Van los bomberos y se apagan. Lo apagan, después los llaman de la casa 86 porque se quemó el mismo televisor. Van los bomberos, vuelven y lo apagan. Después de la casa 78, de la 156, por la misma situación. Y es lo que está haciendo la psiquiatría o el sistema de salud. Va, ¿cómo así que tiene comportamiento? Lo atendemos un momentico y ya. Entonces nosotros queremos ver qué otras cosas hay más allá. Pero por supuesto que la parte genética o biológica es uno de los aspectos que se tiene que analizar en esta cosa que es multicausal y multidimensional. Muchas gracias, profesor. Creo que su respuesta es muy pertinente y amplía esa visión que usted en efecto la dejó en su presentación, la puso. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, o un comentario, dice que creo que una propuesta podría plantearse implementando grupos de apoyo virtuales con los usuarios desde las entidades de salud en temas preventivos de salud mental. Otra persona dice excelente, excelente, y a ver, la intervención bajo la modalidad de telesalud permite implementar terapias alternativas como la meditación, que en mi quehacer personal como trabajadora social ha sido muy útil con los usuarios.
También hay un comentario, muchas gracias, interesante y necesaria reflexión sobre un tema complejo en un país donde la política de salud mental está en pañales. Gracias, muy claro y excelentes aportes. Esos son allí cierran las preguntas y comentarios. No encuentro más preguntas aquí. Profesores, si ustedes quieren tomarse unos minutos para sintetizar, cerrar o dejar algún asunto que ustedes, un mensaje, asunto que ustedes consideren fundamental y quieran dejar en los participantes. Recuerden que este es un grupo especialmente de estudiantes, pero aquí también están llegando egresados y están llegando inclusive profesionales que están trabajando en municipios lejanos del país, de muchas partes del país. Entonces, es la oportunidad también para dejar un mensaje contundente frente al manejo del tema. Pues, profe, yo quisiera referirme al comentario de María Victoria Machado, ¿sí? Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Es que vuelvo a insistir en los 7 pilares. Tenemos que trabajar en todos de manera simultánea. La guía, si bien alguien dijo que la política de salud mental está en pañales, pero al menos existe. Hay otros países que ni siquiera tienen política de salud mental. Nosotros estamos en pañales, sí, por ejemplo, cuando revisamos la guía de depresión, que es una de las patologías que más se asocia con comportamientos suicidas, vemos que promocionan medicamentos que hay que diligenciar el MIPRES para que se los puedan dar como primera línea de manejo farmacológico. Pero no todo lo de la guía es mala, no solamente la existencia de ella ya nos está diciendo que vamos por buen camino, sino que esa guía no solamente privilegia las terapias cognitivo-conductuales, sino que también le apunta a otras terapias de tipo humanista, como el mindfulness o otras terapias como puede ser la meditación y en efecto todo lo que tiene relación con el biofeedback. Una muy específicamente que se ha visto con muy buenos resultados es la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca parte del principio físico del fenómeno de arrastre. Ustedes pueden googlear, hay muchísimo sobre coherencia cardíaca, es simplemente una forma de respiración que le permite a las personas llegar como a un nivel de silencio mental, y si de ahí en adelante las personas, de acuerdo a su creencia religiosa, hacen una práctica de acuerdo a su cultura o a su creencia, bienvenida. Entonces, también recordar que en la guía HMGAP y específicamente en la HMGAP humanitario, incentivan este tipo de prácticas que se pueden hacer de forma muy sencilla y no necesariamente tiene que ser el más súper especialista de los médicos para poder llevarle esta tecnología que tiene muy buenos resultados a las personas desde el primer nivel de atención. Entonces, de acuerdo con el comentario de María Victoria Machado, y yo quisiera así cerrar mi intervención diciendo que desde la salud mental lo que tenemos que hacer es quitar el miedo. Las personas tienen que perder el miedo, tienen que ser inteligentes y en el momento de recibir información y respetuosos, por supuesto, de las medidas de seguridad. Desde el punto de vista de la sostenibilidad personal, insisto en la empatía, la compasión y el amor como elementos para sostener una relación con otra persona que en estos momentos de confinamiento seguramente la vida nos va a ofrecer la oportunidad de tener problemas con la esposa, con el hijo, con la hermana, con el cuñado, con la persona que convive, y también pensar en los principios de la sostenibilidad colectiva, que son la igualdad, el crecimiento permanente y la calidad de vida, y quiero dejarlos a manera de mecanismos de defensa maduros, como nos sugirió el compañero anteriormente. Les quiero dar las gracias por la invitación. Quiero decirles que en lo que les pueda servir con mucho gusto, mi cuenta de correo es jairofranco@utp.do.co, y en lo que les pueda servir, pues ahí estaré siempre a disposición, profesora y profesores. Profe Andrés Fandiño, ¿usted quiere cerrar con algún mensaje? Gracias. Que muchas gracias por asistir y participar. He visto excelentes comentarios en el chat. Por ejemplo, también hablaba desde el equipo de trabajo social, también implementar telesalud para llegar a las personas de la comunidad. Esas son acciones que se pueden implementar desde las IPS, sobre todo las IPS, pues que tienen su comunidad cautiva de los grupos de salud mental, pueden además hacer este tipo de cosas. Y de nuevo, muchas gracias por su participación.
y todos sus comentarios y preguntas. Bueno, muchísimas gracias entonces de nuevo. Sí, recuerden que este es el último evento de este ciclo de escuela abierta. Ahora vamos a tener un receso académico y vamos a considerar, de acuerdo a cómo avanzan las cosas, las actividades para el próximo semestre. De nuevo, muchísimas gracias. Profesores Franco y Andrés Fandiño, muchas gracias por su disposición, por preparar esta presentación y poner poner el tema de la salud mental como una prioridad en este contexto. Ya lo es en este contexto, pues ahora lo es mucho más. Hasta luego entonces, voy a cerrar la presentación. Que tengan una buena noche.